Ser Podcast. Elena López Riera, bienvenida al Cine en la SER. ¿Qué tal, cómo estás? Muchas gracias. ¿Qué sería me he puesto de repente? Ya. Ya, Pepa. Es que he visto a toda una directora a la que se rifan en el Festival de Cannes y he dicho, ¿qué está pasando? Bueno, Las novias del sur, que la vimos por primera vez en Cannes, llega a los cines. Es un mediometraje, cortometraje, o pasamos de las etiquetas. Yo no las uso, pero quien las quiera usar, pues, me parece muy bien aquí. Después del agua, ¿qué te lleva a abordar esta historia? Que tiene algo que ver también, porque ya estaba en el agua testimonios de mujeres a las que nunca se les había permitido, ¿no?, salir en la tele, salir en el cine, y de repente tú hablas con ellas. Sí, bueno, yo creo que eso es un interés que he tenido siempre, ¿no? Como el documental, porque vengo de ahí, lo reivindico, me gusta practicarlo, y la oralidad en el cine, que yo creo que es algo que veo menos de lo que me gustaría, sobre todo en las películas de ficción, y por eso en el agua estaba como muy claramente ahí insertado, pero también en el documental simplemente poder que esa palabra tenga un lugar, tenga un espacio y tenga un tiempo. Entonces eso viene como de un interés mío personal. Y luego, ¿por qué lo hice? Pues como tú ya me conoces un poco, que no soy una persona que calcule mucho las cosas ni que tenga una estrategia para nada, vino de una pulsión que hice sin pensar mucho, porque estaba atravesando una época de mi vida bastante dura. Iba a decir íntima, yo creo que ya no es íntima, porque he hecho esta película que pensaba que no iba a haber tanta gente, ya la he visto un montón de gente y lo cuento ahí todo. Bueno, estaba pasando un momento duro de mal de amores, y que me gusta mucho esa palabra, sí, esa expresión, mal de amores, porque creo que es muy descriptiva y muy gráfica, y tenía como la necesidad de hablar con mujeres que no fueran, que no fueran mis pares, ¿no? Que no fueran mis amigas, que son con las que habitualmente hablo, sino preguntarle a mujeres que habían venido antes que yo cómo desde su contexto pues se habían enfrentado a algunas de las cosas a las que yo también me enfrentaba o había decidido no enfrentar. Miro la foto de mi madre el día de su boda, hago los cálculos y compruebo que soy más vieja que ella el día que la desvirgaron, que soy más vieja que ella el día que decidió ser madre para siempre, que soy casi tan vieja como mi abuela, el día que la acompañó a la iglesia. El Cine en la SER con Pepa Blanes. Y esas cosas son, se habla del deseo, se habla del matrimonio, se habla de la maternidad, en definitiva se habla de la libertad sexual o no libertad sexual que las mujeres han tenido en España a lo largo de las últimas décadas, ¿no? Bueno, se habla de lo que se supone que se espera de nosotras, o lo que yo creo que se supone que se espera de mí, que a lo mejor no, porque nadie espera nada de mí, que esto es otra cuestión, pero sí que a nivel personal yo me encontraba en un momento de sentir que no estaba cumpliendo con el rol que se me había otorgado, ¿no? Y sobre todo con una pregunta así como muy así muy íntima y cuya respuesta solamente me compete a mí, ¿no? Que es porque no voy a seguir con la tradición, con la línea, línea. O sea, es como que de repente ser consciente de que realmente conmigo, con mi persona, se acaba una larguísima cadena de una madre y una hija, un padre y una hija, ¿no? Es como de repente da un vértigo. A mí me lo dio, no sé si se lo da a todo el mundo. Sí, da. Y bueno, hay una parte de consciencia y de inconsciencia un poco mezclada, ¿no? Yo no tengo muchas respuestas, tengo un montón de preguntas, sigo sin tener las respuestas. Creo que hay una parte consciente, ¿no?, de decisiones que he tomado en la vida y de la persona que soy, que creo que he decidido, ¿no?, que he podido yo tomar las riendas, pero también hay una parte de azar, hay una parte de que en la vida haces lo que puedes y lo que te dejan también, ¿no? O sea, como que no sé si yo tomé todas las decisiones o las decisiones un poco me fueron tomando por el camino, y creo que, no sé, pues necesitaba compartir esta fragilidad, y ya te digo que pensaba que era íntimo, ahora ya, claro, no es nada íntimo. No. La verdad es que no es íntimo, pero en realidad sí que hay una conexión incluso con esas mujeres a las que entrevistas, con las que hablas, o incluso tu punto de vista, que también está en la película, el de tu madre, porque todo parte de la foto de tu madre de novia, que es íntimo, pero que a la vez todas nos podemos ver en mujeres completamente lejanas o diferentes a nosotras, y sin embargo como hay todavía puntos en común que unen las unas a las otras, ¿no? Y las mismas dudas y los recelos, no sé si es algo como casi heredado socialmente.
Bueno, yo que esto también es una de las obsesiones mías personales y de mi trabajo, que es que hago con esta herencia, ¿no? O sea, que hay una parte de la que te puedes deshacer y yo, bueno, toda mi vida, lo que he hecho, el trabajo que tengo, los amores que practico, todo, han ido en contra de una educación y de una herencia, pero es que no, en mi caso por lo menos, no todo es cerebral. O sea, también me he dado cuenta con los años que hay una fina línea entre el cerebro y el estómago que se ha roto y que no siempre se puede hilar, ¿no? Y yo no sé muy bien cómo una se deshace de esa herencia, y te diré más, no solo para las mujeres. O sea, yo que he reflexionado mucho también en los últimos años y haciendo la película, yo como mujer cis, más o menos heterosexual hasta el momento. Hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, sí, más o menos, como todas. Como todas. Más o menos. Me puedo identificar con ese perfil, pero yo creo que las reflexiones que allí se hacen y que estas mujeres nos transmiten dentro de su contexto y su generación son extrapolables a cualquier persona humana que no se sienta identificada o que quiera, o sea, que se sienta disidente de un régimen, ¿no? O sea, como del patriarcado tal y como nos lo han impuesto, que puede ser una mujer cis, o puede ser una mujer trans, o puede ser un hombre trans, o puede ser una persona que no se defina por su género, y al final, no digo que sean exactamente igual las preguntas y las respuestas, pero al final hay una crítica, una mirada crítica hacia esa herencia, que sí que es común, me parece. ¿Y fue difícil encontrar todos los testimonios que tuvieran esa confianza contigo? Bueno, tú generas mucha confianza, es cierto, pero que tuvieran la confianza contigo para hablar de cosas que probablemente no se habrían contado ni a sí mismas ni a sus pares en ese caso. Pues mira, a mí me pasa una cosa, que eso sí que es una herencia, porque a mi madre le pasa igual, que yo voy a comprar tomates al supermercado y el señor que está vendiendo los tomates me cuenta su vida. Cosa que yo agradezco mucho, o sea, supongo que también porque pregunto y porque escucho y porque de verdad me interesa la vida de la gente, soy así. Pero es que en este caso no fue nada complicado, y es una pregunta recurrente que yo también misma me hacía antes de hacer las entrevistas, y me decía, va a ser súper complicado porque la intimidad... Y es que simplemente yo a esas mujeres no las conocía de nada, solo a una, que ya estaba en el agua, que es una mujer de mi pueblo, Manolea, pero las demás vinieron bajo la premisa de quieres compartir tu intimidad y tienes entre esta y esta edad. Y fue tan sencillo como preguntar y escuchar. Yo lo que creo es que, porque he pensado mucho en esto, ¿no? Y por qué nos sorprende tanto, es que simplemente creo que nadie les había preguntado. O sea, ese relato ya existía, no sé si lo compartieron o no, a lo mejor con sus pares o no. Existiría en sus cabezas, existiría su deseo de contarlo, porque realmente fue muy fácil. Lo que creo que denota esa pregunta es la falta que hay de estos discursos sobre la intimidad en el espacio público y en los medios y en el cine y en el debate, pues en el debate social. Entonces creo que lo que nos tiene que preocupar es más esa pregunta, ¿no? Porque, o sea, es muy difícil, es muy complicado, más que la respuesta de ellas, porque fue realmente muy fácil. En las respuestas hay momentos muy divertidos que cuentan anécdotas, hay momentos muy duros, porque al final se habla del consentimiento, se hablan de cosas que son duras para cualquier persona, para cualquier mujer. Claro, al final es lo que tú dices, son mujeres que no han podido hablar, no han podido contarlo. No sé cómo fue también seleccionar qué cosas se contaban, qué cosas no, cómo fue la parte de montaje. Y dejas tu voz también. Sí. Claro, yo te decía antes que soy muy impulsiva y esto sale sin pensar. Yo pienso mucho después de hacer, cosa que no sé si es muy aconsejable en todos los ámbitos de la vida, pero bueno, en el cine por lo menos creo que a mí más o menos me funciona, o yo sé que funciona así, ¿no? Como que primero filmo y luego pienso mucho. El montaje fue muy largo, conté con 2 colaboradoras de excepción como son Ariadna Rivas y Ana Faf, que son 2 montadoras increíbles y además tienen más o menos mi edad, muchas preguntas comunes, y realmente la peli se terminó se hizo un montaje no solamente por la propia lógica de la edición, sino porque fuimos rodando y montando también, ¿eh? Y hubo una elección por mostrar una diversidad de miradas. O sea, las hay que han sufrido, las hay que no, las hay que estaban enamoradas, las hay que no, las hay que se han sentido violadas, las hay que no. O sea, como que creo que también intentar diversificar esa imagen de la abuela, ¿no? Como la señora ahí, claro que no son todas iguales, igual que los seres humanos no son iguales. Eso sí que fue muy importante, y también no caer en la construcción de la víctima, porque creo que si ha habido una representación de esa figura, se ha tendido en su mayoría a la victimización, ¿no? A la pobre señora doliente, así como muy español eso, ¿no? Como... Sí.
Y, joder, a mí esas mujeres me han transmitido también una cosa importantísima para mí, para mi vida, que es resistir, o sea, como la fuerza y la alegría, que parece una tontería dicho así, ¿no? Pero es como, joder, es que es un instrumento político la alegría, ¿no? Como decir, en este pequeño reducto, ¿no? De que nos habéis dejado, que básicamente era el espacio doméstico, ahí hemos podido ser libres, entre comillas, ¿no? Como una libertad condicionada, pero esa fuerza de estas mujeres que han vivido cosas terribles y que me están mirando a mí y riéndose de mí, que eso por eso decidí dejar mi voz, porque me parecía también que era lo justo, lo honesto, y porque realmente no soy ninguna heroína en la película, porque no lo soy en la vida, y que a mí me parecía como honesto ponerme al mismo nivel de esa entrevista, ¿no? Y no soy yo la que les da la voz o la que les hace preguntas, ellas también me hacen preguntas a mí, también me echan broncas, también, o sea, son ellas las que me han permitido a mí también tener una voz en esa película, ¿no? Y por eso el montaje fue muy, muy importante, tomar algunas decisiones como estas, ¿no? Como que yo no desapareciera, que la voz íntima estuviera presente en la película, que entiendo que es discutible, que hay gente que no le gusta nada, que le cargará, o sea, todas esas críticas las recibo, son legítimas, pero es que para mí era importante, una cosa que es importante creo en todas mis películas, que es dejar patente que eso no es la realidad, sino mi visión de la realidad, y que cada historia individual y cada voz en primera persona al final, sobre todo en estos temas, ¿no? Que competen al deseo, a la sexualidad, al amor, responden a una estructura social más grande. No, lo que te pasa a ti no te pasa a ti por casualidad, no siempre, me parece. Total. Y lo haces, o sea, el hilo conductor, digamos, es la boda. Uh-huh. Se pregunta por la boda, que es un rito que iba a decir ha desaparecido. No, no ha desaparecido. Mira, yo como no me caso pienso que boda. Hashtag boda. Pienso que ha desaparecido, pero no, siguen ahí. De vez en cuando te invitan a una, están. Pero es verdad que los ritos en la sociedad se han diluido, ¿no? Hay muchos ritos que, bueno, pues por suerte han desaparecido, pero también esa función que hacían ya no la ejerce nadie. No sé si has reflexionado también sobre la importancia del rito. Sí. Me gusta mucho que me hagas esta pregunta, como dicen los políticos. No, porque yo tengo una obsesión también con los ritos, ¿no? Con los ritos y las tradiciones, porque me parece como un espacio excepcional para observar que justamente esto que decía antes de la herencia, ¿no? ¿Qué se repite y qué cambia? O sea, ¿qué margen tiene cada generación con algo que es muy físico, además? Suele ser muy físico, muy, muy, muy teatral, ¿no? Como qué gesto, y me obsesiona mucho la gestualidad. Por eso en la película el rito de la boda se intenta hacer un zoom in, ¿no? Como así hasta cada gesto pequeño, porque tú no sabes en los gestos que hay de repetido, que hay de consciente, que hay de inconsciente. No sabes si haces así en el espejo porque te sale a ti, porque lo has visto a tu madre, a tu abuela y a tu bisabuela repetido 1.000.000 de veces, ¿no? Y creo que en los rituales, que además tienen esa dimensión social siempre, ¿no? Es donde se puede articular muy bien también esta idea de cómo se emplaza cada individuo en la sociedad y qué margen hay para cambiar las cosas y qué margen hay para repetirlas, ¿no? Y los rituales siempre me han interesado, pero claro, cuando me puse a pensar, a diseccionar, que es algo que me gusta mucho hacer, ¿no? Como diseccionar cada cosa, intentar ir a la profundidad, bueno, no a la profundidad, a lo contrario, a la pureza máxima de un símbolo. Si lo piensas, el matrimonio es creo el ritual que pone en escena la cuestión más íntima del ser humano, ¿no? Que es el amor, que es algo intangible, indefinible, y que quizá no se puede compartir realmente, porque solo el que lo vive lo sabe, ¿no? Ni siquiera con la otra persona o con las otras personas. Y de repente la sociedad se ha inventado ese ritual para poner en escena no solamente el matrimonio, sino la figura de la novia. Y observando todos esos material de archivo doméstico de novias, te das cuenta de que es que no es material de archivo de la boda, sino de la novia. Es casi una figura que se despega de todo ese ritual y dices, hostia, claro, ¿qué simboliza esto? Un cuerpo virgen, inmaculado, que va a ser entregado. Si alguna vez le perteneció, cosa que dudamos, ahora le pertenece a todo el mundo, ¿no? Y por ello puede ser homenajeado, vestido, adorado. Sabemos que esa noche va a ser desvirgado, o sea, se supone, ¿no? En la concepción clásica de lo que significa matrimonio y novia. De hecho, que me fui al diccionario, que me gusta mucho hacer esto, la RAE, y el origen de novia viene del latín, que es nuevo, significa un cuerpo nuevo, significa un cuerpo que tú vas a utilizar por primera vez. Y dices, hostia, tú. Qué fuerte. Qué fuerte. Eso, qué fuerte, ¿no? Y ha cambiado mucho, decías, mira Instagram, ha cambiado mucho el no sé, el tropos, porque claro, ahora piensas en las fotos de boda o de novias y piensas en un paisaje idílico, en la montaña, no, esta cosa de...
A mí es que me encantan las bodas, o sea, dicho lo cual... A mí me encanta que me inviten a una boda, porque yo soy feliz, sería la madrina ideal y iría de madrina a todas las bodas, porque me lo paso súper bien y porque hay gente de diferentes generaciones justamente y porque puedes observar los ritos. Y porque puedes ahí coger material para todas tus pelis. Y porque puedes llorar a gusto ahí, nadie te critica. A mí me encanta una boda, me hubiera encantado casarme, mira chica, la vida no me ha puesto en ese lugar. Oye, hija, que... No, pero hasta ahora yo todo lo que digo puede ser utilizado en mi contra y puede ser también cambiado y puedo cambiar de opinión. Esta es la entrevista del fact check. Claro, no yo ya está. Yo de todas maneras a la vida he venido a cambiar de opinión. Sí me convencen, no es tan fácil convencerme, pero yo me dejo convencer. Por ahora no me he casado. Pues eso, creo que algunas cosas han cambiado y otras muchísimas no. O sea, el paisaje idílico sigue estando. Ahora igual, pues yo qué sé, la gente se va, no sé, a las Maldivas y antes se iban a Palma de Mallorca, pero al final... Hay como, pues quizá lo de la virginidad ya no se presupone, pero sí una especie de pureza, la belleza, la fidelidad, la eternidad de alguna manera, aunque luego te sepas que te puedas divorciar, ¿no? Como que hay muchísimas, el matrimonio, o sea, y el acto empresarial, o sea que al final las bodas se reglamentaron no hace tanto como contrato social, creo que desde el siglo XVIII, no quiero meter la pata, creo que desde el siglo XVIII, en un contrato para justificar la hacienda común. O sea, que es que todo eso no ha cambiado. Nada. La legitimidad, el derecho que tú tienes, por ejemplo... Cuando estás enferma, que tu cónyuge tome decisiones sobre ti y no tu mejor amiga, y dices, tío, pero es que yo, ¿sabes? Este señor no lo conozco de nada y la que está aquí curándome las heridas es mi amiga. Y no tiene ningún derecho, ¿no? O sea, bueno, y eso pues las luchas LGTBIQ+, y todas las siglas que se tengan que incluir y que sean necesarias, han hecho mucho por regularizar derechos que no están regularizados y que, o sea, y a mí lo que me interesa con el trabajo es como volver a cosas que parece que tenemos aprendidas y que precisamente porque tenemos aprendidas no volvemos a mirar y no nos damos cuenta del significado y del peso simbólico que tienen, que es algo que siempre que puedo yo ¿no? Como la agarro Chantal Akerman, porque siempre decía algo que es iluminador y esto no va a cambiar nunca, cuando hablaba de los espacios domésticos, ¿no? Y de cómo hay que volver a mirar los espacios domésticos porque una cocina de tanto mirarla no la miramos, ¿no? Entonces hay que volver justamente a lo que miramos cada día para darnos cuenta de que todo está construido y que por tanto lo podemos cambiar. Y hay que mirarlo a través del cine, porque los espacios domésticos, salvo Chantal Akerman y pocas más, no se han mirado. Bueno, yo qué sé, yo lo miro desde cine porque es lo que hago. Si fuera geóloga, igual lo miraría desde la geología, pero yo hago lo que puedo con lo que tengo. Pero creo que sí que es importante esta idea de la construcción, porque es que si no, tenemos la sensación de que todo viene por infusión divina, y infusión divina es una cosa que me acabo de inventar. No sé qué palabra quería decir, pero desde luego infusión no, pero de repente me gusta. Inflexión tampoco, pero infusión me gusta. Como que todo estaba ahí antes de que llegáramos y que por tanto no podemos cambiar las cosas, ¿no? Y cuando te das cuenta de que pues creo que casi todo está construido, pues es como qué alivio, ¿no? Podemos volver a empezar. Quería preguntarte también por la primera vez que ve tu madre el corto, que creo que fue en Cannes. Madre mía, a mi madre tienen que estar pitando la pobre en los oídos. Claro, es que yo como pensaba que no lo iba a ver tanta gente y desde luego no me van a preguntar esto tantas veces. Mi madre vio la película en Yo creo que quiero entrevistar a tu madre la próxima vez. Mi madre se muere, o sea, mi madre es la mejor y es una folclórica y yo no sé cómo no está la gente dándole papelitos de cine a ella. Y yo que también soy una folclórica, en vez de hacer las cosas bien y avisarla, dije, no, a mí que me gusta un espectáculo, que para eso soy levantina y para eso nuestras fiestas son los moros y cristianos, todo oropel y todo espectáculo, todo para afuera. Pues no le dije nada de que iba la película y claro, ya vio el estreno en Cannes, una película donde le estoy diciendo que no me atrevió a tener esa conversación con ella y que conmigo se acaba la historia. Así que fue muy folclórico y muy levantino todo y me cogió así de la mano, me apretó y me dijo, hija, ¿por qué no me haces a mí esas preguntas? Pues porque tengo el cine, mamá. Es que... Claro, si lo podemos hacer para afuera, ¿para qué lo vamos a hacer para adentro? Si lo podemos contar, ¿por qué no? Y voy a preguntarte también, porque el otro día pusiste una foto de una carta de tarot en Instagram. Sí. Entonces entiendo que tu siguiente proyecto va bien. Bueno, ahí va. El tarot me ha salido la estrella, yo qué sé. Yo quiero confiar en que eso 2025... Es bueno. Sí, eso decía internet. me regalé me autorregalé el tarot del 31 de diciembre y dije, tía, aquí hay que tomar medidas serias para ponerte a escribir. Cómprate un tarot.
Sí, porque sin el tarot... Sin el tarot no vas a ningún sitio. Así que sí, ahí estoy, a ver si me pongo a escribir, pero es verdad que me cuesta escribir. O sea, me cuesta, pues soy más, pues eso, de hacer que de pensar antes de que sucedan las cosas. Es que creo que tengo poca imaginación. O sea, que se me da mejor mirar las cosas y luego pensar que inventarme cosas que no existen. Bueno, eso seguro que no es así. Pero bueno, pues un placer como siempre y igualmente. Que vaya muy bien y nos Muchas vemos gracias. para la siguiente. Muy bien. Suscríbete a El Cine en la SER. Escúchanos en directo en la SER los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 3 de la madrugada. Cadena SER. La radio.